son, recuerda llevar tus elementos de protección. ¿Está todo? Sí. Ay, qué bueno. ¿Enterrado ya lo sacaron? Ya lo logramos sacar, pero Qué buena cosa, ¿no? Sí, ¿Qué tal las ¿cómo está venticas? el ¿Bien? dinero? ¿Sí la ha comprado esta gente? con ese invierno y todo lo que ha salido. Estaba duro, ¿no? Qué cosa. Muchas gracias, doña Luza. ¿Cómo es que son? 500. 500. Delicioso. Hola, papi. Solo quiero que tengas un gran día. No olvides mantener tu traje de superhéroe puesto para que te proteja de cualquier peligro. Mi mami y yo te esperamos en la casa. Te quiero mucho, Sebas. Recuerda que tú y tu familia son lo más importante. Cuídate, protégete, ámate y ámalos. Ellos son parte de tu trabajo, tu salud y tu vida. Sé un héroe para ellos. No les arrebates la oportunidad de ser felices cada día. Construcción de familias seguras. Hecho para ti. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Brigadas de Emergencia en tiempos de pandemia. Nos acompaña nuestra experta Erika Serrano, ingeniera ambiental especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Erika, muy buenos días, bienvenida. Hola Lina, buenos días para todos. Fernando, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Qué rico empezar hoy este fin de semana con un tema tan interesante como es el tema de las brigadas de emergencia en tiempos de pandemia y pues en tiempos de emergencias naturales que estamos viendo que están sucediendo en el país y en todo el mundo. Es un tema que me llenó mucho de emoción al hacerlo, al alimentarlo, al diligenciarlo. Y pudimos de alguna forma tomar lo mejor de cada uno de los proyectos en los que estamos y de nuestros amigos, conocidos. Esto es un proceso. Detrás de todo esto, no crean que sentarse a cada 50 minutos y hablar de un tema con la responsabilidad que implica dar un criterio, dar una información, mostrar unos videos, hacer todo un escenario y un ejercicio. Debe ir soportado con un análisis y con una investigación y con un proceso o un equipo de interdisciplinario que nos permita dar lo mejor de nosotros como ARL positiva. Entonces, pues es una conferencia bastante interesante para hoy y pues espero que si hay preguntas o inquietudes alcancemos porque el tema es muy denso y si no, pues a través de Lina y de todo el proceso que siempre hacemos, pues lo podemos escalar en una nueva conferencia para ampliar un poco más el tema, pero lo ideal es que hoy podamos resolver aquellas cosas súper críticas para el proceso en el que estamos, tanto en tema de pandemia como en tema de emergencias naturales. Nuestro objetivo, pues, enfocado a eso que queremos y es fortalecer nuestras brigadas dentro del marco del sistema de gestión para el sector construcción. Recuerden que aplica para cualquier sector, pero pues obviamente nos vamos a enfocar en construcción como es nuestra experiencia y nuestra competencia. ¿Esto a través de qué? De identificar y analizar las amenazas y vulnerabilidad
de la compañía, de los procesos, de nosotros como empresarios en el sector de la construcción, es lo que queremos llegar a hacer hoy. Ustedes dirán, pero es que tanto ya esto del tema de emergencia se ha hablado muchísimo, se ha hecho mucho, sí, la verdad sí, pero queremos hoy darle un enfoque diferente porque estamos ya como un poquito a veces acostumbrados a que siempre es lo mismo, la brigada, la capacitación, que si es alto, medio, bajo, que si es un pito sale, que si es 2 pitos entonces se queda sentado, que si es 3 pitos entonces córrale. No, lo que queremos hoy es como sacudirnos un poquito de todas esas cosas que siempre se nos vuelven paisaje y empezar a hacer los ejercicios con un dinamismo que nos permita mejora continua dentro de nuestros sistemas de gestión. Marco legal, se los dejo como un pasón porque pues esto va a quedar en la conferencia, en la presentación, entonces digamos que hay un marco legal internacional y hay un marco legal nacional. ¿En qué nos vamos a basar nosotros? En estos marcos legales, pero dentro de 2 aspectos importantes, que es la ley 1562 y la ley 1523, ¿verdad? Entonces, en la ley 1562 nos habla de los procesos de gestión del riesgo establecido este es el desarrollo que vamos a hacer hoy, el día de hoy. Entonces, yo tengo un proceso, ¿verdad? Ese proceso tiene, pues, digamos, como unas acciones, unas actividades que voy a desarrollar dentro de mi proceso. De este proceso debo tener un conocimiento del riesgo para poder identificar y analizar las amenazas, hacer un análisis de vulnerabilidad y hacer un análisis de riesgo y construcción de escenarios de afectación, monitorear el riesgo y comunicarlo. ¿Todo eso para qué? Para reducir el riesgo en materia de prevención, mitigación y protección financiera, que también es un tema bastante importante para los empresarios. Ustedes saben que me gusta mucho también proteger el empresario en el sentido de que, pues, si no hay producción, pues tampoco hay trabajo, ¿no es cierto? Eso nos lleva a un manejo de la emergencia o del desastre para podernos preparar para la respuesta, ejecución de la respuesta, prepararla y la ejecución de la recuperación. ¿Por qué? Porque pues después de una emergencia estamos viendo lo que está sucediendo tristemente en nuestro país, en nuestro hermoso San Andrés y Providencia. ¿Cómo nos vamos a recuperar? ¿Cómo vamos a hacer todo el ejercicio financiero, humano, psicosocial, médico? Todo lo que hay implica después de una emergencia. Entonces, en el marco de ese proceso es que nos vamos a desarrollar hoy dentro de nuestra conferencia. También tenemos que tener en cuenta la ley 1523, por la cual se adopta una política nacional de gestión de riesgo de desastres dentro del sistema nacional en Colombia, y pues sobre eso, digamos que también tenemos un compromiso con el Estado, un compromiso con el país, un compromiso con toda nuestra comunidad, tanto laboral como de nuestras compañías, como nuestros proveedores, contratistas y el personal en general. Esta ley 1523 pues establece una estructura y para Bogotá en el caso pues nos podemos guiar con todo lo que nos define la página del IDIGER y en otras ciudades pues todo lo que está establecido en sus unidades de gestión de riesgo y sus consejos territoriales. ¿Cuál es la estrategia para gestión del riesgo? Cuando hablamos del riesgo estamos enfocándolo a emergencia, no nos vayamos a confundir con el riesgo de seguridad en el trabajo que hemos visto en otras conferencias. Entonces, ¿nuestra estrategia cuál es? Primero debemos conocer a qué nos estamos enfrentando, intentar reducirlo y después de hacer todo el establecimiento, cuando ya se presente la emergencia, debo tener claridad cómo voy a hacer manejo de esa emergencia. Son 3 factores importantes: conocer, reducir y manejar. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. ¿Cómo conozco yo el riesgo? ¿Cierto? Pues identifico los escenarios de riesgo, hago un análisis de la evaluación de ese riesgo, hago un monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y hago una comunicación del riesgo para promover una mayor conciencia del mismo. Entonces, miremos un video muy sencillo de una obra súper chévere que tenemos con un aliado. Esto es fuera de Bogotá y miremos un ejercicio muy sencillo. Ok, entonces, gracias a Harvey que nos prestó el video de su proyecto para que lo pudiéramos presentar hoy. ¿Por qué mostramos esto? Porque simple y sencillamente desarrollamos una actividad y controlamos los riesgos, que el trabajador, que la altura, que el trabajador, que el EPP, que el trabajador, que la capacitación, que, bueno, todas estas cosas que ya hemos visto durante todos los escenarios anteriores. ¿Y qué pasa aquí? Si en este escenario se me cae el brazo del equipo, ¿qué pasa si las casas que están al lado en ese momento hay un sismo y se me vienen encima?
las culatas de esas casas se me vienen encima de los trabajadores. Lo que trataba de mostrar es que en un ejercicio tan sencillo como este que vemos aquí, debemos hacer un análisis de todas las amenazas que nosotros tendríamos en el escenario dentro de lo probable y lo improbable. Voy a poner un ejercicio muy sencillo. ¿Qué pasa si hay un sismo y esta culata se me viene sobre los trabajadores que tengo acá? Ah, no lo contemplé porque yo solamente contemplé que de pronto se golpearan o que se cayeran. ¿Qué pasa si hay un sismo o una tormenta eléctrica? ¿Cómo hago para evacuar a todos esos trabajadores con toda la estructura que tengo acá? Entonces, eso es a lo que queremos enfocarnos hoy, que si usted no identifica bien a qué está expuesto, de ahí en adelante el ejercicio no va a ser productivo porque no vas a saber cómo controlar lo que no conoces, ¿ok? Entonces, bueno, sigamos. Ay, se me fue. Ok. Entonces, para yo poder tener claridad sobre qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que a qué es lo que me voy a enfrentar en ese escenario, pues yo tengo que definir un análisis de amenazas y vulnerabilidad. Metodologías, hay muchas. O sea, aquí no nos vamos a enfocar en que haga esta, haga la otra, no. Lo único que queremos enfocarnos el día de hoy es en el ejercicio práctico de cómo se debe hacer para que funcione todo el desarrollo. Una matriz sencilla. Esta es una matriz que manejamos nosotros dentro de nuestra compañía con nuestros aliados, basados en la investigación y en la experiencia que nos han dado todos estos años de trabajar en todos los temas de riesgos y de emergencias y vulnerabilidades y todos estos temas de amenazas. Entonces, la vamos a ver en un ejercicio más adelante. No se preocupen si no la van a entender, la vamos a ver ahorita. ¿Cuál es el estándar ideal? Que yo pueda reducir mis amenazas a cero. Si yo no tengo amenaza, pues no, ¿para qué voy a medir el riesgo? ¿Para qué yo voy a calcular la amenaza de una erupción volcánica si donde yo estoy pues no hay un volcán? Entonces, lo ideal es que yo pueda tener claridad sobre eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo que hacer, tengo mi empresa o mi tienda, el negocio, como ustedes lo quieran, junto a, no sé, a una estación militar o a un tema del ejército, por ejemplo? ¿Qué puede pasar si estamos en tiempos de emergencia o en tiempos de crisis? Pues por atacar de pronto ese lugar, esa infraestructura militar, van a afectar mi negocio. Entonces, ¿me quedo, me voy, qué hago? Eso es el estado ideal, que yo pudiera tener claridad sobre todo el panorama que se me presenta a mí con las amenazas para yo poder tomar decisiones dentro del ejercicio de ¿qué? Aplicar un diagnóstico. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué me está pasando? ¿En qué estoy siendo vulnerable? ¿No tengo extintor? Si tengo extintor, ¿cada cuánto lo recargo? Etcétera. Participación de todo el ejercicio de todos los trabajadores, la compañía, si es el señor de la oficina de la inspección de policía, en el caso de que estemos en un municipio muy pequeño, etcétera. La planeación estratégica es súper clave después de todo este proceso para establecer apoyo en la implementación, verificar que funcionara y tomar acciones respecto a eso. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a ver acá. Yo tengo una amenaza, ¿verdad? Que puede ser de origen natural o antrópica. De origen antrópica puede ser intencional o no intencional, ¿cierto? Después de que ya identifiqué cuáles son esas amenazas y todo este escenario que acabo de mostrarles, entonces, ¿qué tan vulnerable soy yo frente a esa amenaza? Y establezco una formulación matemática muy sencilla. Me dice, si mi amenaza es 4 y mi vulnerabilidad es 2, pues 4 por 2 es 8. Ya establecí el número matemático que le asigno a ese nivel de riesgo. ¿Qué es lo que es importante aquí? Bajarlo, ¿cierto? Pero hemos detectado dentro de todo el proceso que nosotros hemos hecho durante estos años que la vulnerabilidad se puede reducir, o sea, lo ideal es reducirla a 0, pero no es fácil, porque siempre tengo tendencia a que la amenaza no depende de mí. Entonces, el ejemplo que les ponía, una entidad bancaria va a poner va a hacer una obra, entonces tengo el personal de la obra expuesto y aparte el funcionamiento del banco. Entonces tengo que analizar el riesgo como un todo. Cuando haga la obra, estoy hablando como el banco, la entidad corporativa. Cuando hagamos la obra, ¿cuáles son esas amenazas? Y cuando yo esté operando como banco, ¿cuáles son? En ese orden de ideas. Qué pena que ahí salió Carmilla. Que salude Carmilla. Está ahí. Ok, reducir a 0 no es fácil. Entonces, ¿qué hace la entidad bancaria? La entidad bancaria dice, yo estoy en medio aquí de esto de 2 ríos. Estoy en medio de 2 ríos y se puede venir una inundación. ¿Dejo la oficina del banco ahí o no la dejo? ¿Hago la obra ahí o no la hago? Ese ejercicio es el que yo tengo que empezar a analizar desde la estrategia, tanto de lo que tengo como lo que puede pasar a futuro, ¿verdad?
Como la amenaza no depende de mí porque es un proceso externo, pues digamos que no la podría controlar. Pero sí lo que puedo hacer es eliminarla, como cuando hablábamos en las conferencias pasadas de peligro-riesgo. Yo el peligro no lo controlo, el peligro lo que hago es eliminarlo. El riesgo es el que realmente controlo. Aquí funciona exactamente igual. La amenaza la elimino porque no la puedo controlar o convivo con ella y me preparo dentro del escenario de medidas de intervención de riesgo para ser menos vulnerable ante esa amenaza. ¿Ok? Un ejercicio muy sencillo que vamos a hacer ahorita, que es el de la matriz, que lo vamos a hacer al final, después de que veamos todo esto, para que tengamos un poco más de claridad sobre qué es lo que vamos a hacer. Una matriz muy sencilla, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la conferencia de riesgos. Abrimos un Excel y empezamos a revisar y lo vamos a calcular y vamos a tomar unas decisiones. ¿Ok? Entonces vamos a dejar el ejercicio al final para que podamos tener todos los criterios evaluados en este momento. Entonces, cuando me hablan de reducción, ya identifiqué todo lo que yo tengo a lo que estoy expuesto. Ahora tengo que reducir el riesgo. Entonces, identifiqué, evalué y ahora hago una reducción del riesgo. Debo hacer una intervención correctiva y prospectiva. Correctiva es lo que yo les decía en el momento. O sea, soy vulnerable ante un incendio porque no tengo extintor. Entonces, ¿qué hago? Pongo el extintor. Qué pena que está sonando mi teléfono. A todo el mundo le doy por molestar. Entonces, tengo una intervención correctiva, tengo una vulnerabilidad a un incendio porque no tengo extintor. Entonces, ¿qué hago? Corrijo, pongo el extintor, aquí no pasó nada. Pero, ¿qué pasa si es una intervención prospectiva? Vamos a poner un ejemplo. Es que yo voy a montar aquí mi oficina y al lado, qué rico, qué maravilloso, qué espectacular. Tengo el mar, la playa. Pero, ¿qué puede pasar? Sí. Entonces, ahí hago una intervención de lo que podría llegar a pasar y me preparo para lo que podría llegar a pasar. Entonces, ahí puedo tomar la decisión como entidad corporativa. Oiga, el riesgo de inundación y de huracanes y esto en Colombia se volvió un poco más fuerte que antes, actualmente porque, no sé, estamos en una época de muchos desastres naturales. Yo mejor no pongo la oficina allá o no compro mi apartamento allá. Listo, eliminé esa amenaza. Pero si no la voy a eliminar porque necesariamente tengo que vivir ahí o tengo que operar ahí porque mi negocio necesita operar ahí, pues entonces hago una intervención prospectiva. Enfocado obviamente en ¿qué? En la continuidad del negocio, en la protección financiera. ¿Por qué? Porque yo como entidad no puedo ir a hacer una inversión que implique toda una serie de presupuestos y de recurso humano, físico, logístico y todo, y tener claridad de que en algún momento el huracán o el incendio o el sismo me va a destruir todo eso y voy a perder el dinero. Nadie que yo conozca va a hacer un negocio para perder dinero, ¿verdad? Entonces, esa reducción del riesgo está enfocado a eso y esa protección financiera, recuerden que no está asociado solo a dinero, para que no vean que es que el enfoque, ay, no, entonces es dinero. No, el enfoque es cuánto me puede costar a mí el fallecimiento de una persona, una demanda, la destrucción de familias, el daño que pueda yo generar sobre una comunidad. Todo lo que me pueda afectar a mí como corporación, debo tenerlo en cuenta para esas intervenciones y poder decir, bueno, si a mí se me viene este incendio y me acaba con la compañía, ¿cuál es el plan para continuar el negocio? Aquí está el truco, señores empresarios, porque es que yo no puedo poner un proyecto, una empresa y decir, no, es que vamos a operar y pues que se eche la cruz y ya listo, arrancamos a trabajar. No, usted tiene que mirar también que esa emergencia lo puede dejar en ceros, en bancarrota. ¿Y cómo va usted a volver a comenzar para que la continuidad del negocio se dé en este escenario? Entonces ahí tenemos una fotografía muy interesante que nos facilita nuestro amigo Santiago. El extintor está instalado en el punto, pero está colgando del pin de seguridad. Entonces, pues es un tema bastante interesante en el tema de la intervención correctiva y prospectiva. Después de que ya hice todo ese proceso, entonces, ¿cómo hago el manejo de la emergencia? Entonces, me preparo para esa emergencia, hago todo el proceso de la respuesta, la ejecuto, ¿cierto? Y cuando haga todo el proceso de ejecución, evalúo daños, costos y empiezo a ejecutar ese plan de recuperación. Entonces, una de nuestras obras, muy sencillo, una planta de producción industrial, nuestros ejercicios, cómo desarrollo yo actividades de capacitación en tiempos de pandemia. Esto es importante porque no, estamos en pandemia, distanciamiento social, tapabocas, entonces no podemos estar aglomerados, entonces no hago capacitaciones, que fue el dilema con el que todos empezamos y activamos el sector construcción cuando estábamos en mayo hablando de ¿qué hago? ¿Arranco? ¿No arranco? ¿Me preparo para morir y para que se mueran todos mis trabajadores o trabajo? ¿Qué hago? Entonces, dentro de todo este ejercicio que hemos manejado, pues la vida tiene que continuar y nosotros tenemos que seguir adelante.
aprendiendo de las lecciones que nos ha dejado todo este proceso de pandemia, de emergencias, de desastres, de todos los riesgos y todo lo que hemos vivido en nuestro proceso corporativo o en nuestro proceso nacional, de todo esto que nos ha generado la pandemia y las emergencias naturales. Entonces, debo tener que seguir, pero estableciendo que prepararme y ejecutarlo. Y cuando ejecute, debo analizar nuevamente si eso me está funcionando, porque lastimosamente en una emergencia solo podemos saber que nos funcionó la estrategia cuando se presenta la emergencia y nos enfrentamos a ella. Es realmente la mejor auditoría que puede tener un plan de emergencias y uno diría, no deberíamos llegar allá, pero pues es así y la realidad no la podemos tapar con un dedo. El sol no lo podemos tapar con un dedo. ¿Listo? Entonces, hicimos todo el ejercicio. Entonces ahora hay planes de emergencia. ¿Esto por qué me parece importante incluirlo? Carambas, porque es que estamos cansados un poquito los auditores y los que manejamos todo este tema y en quien cae mucha responsabilidad corporativa, que encontramos estas empresas o proveedores o aliados que simplemente cogen una metodología, multiplican 2 por 2, 4, alto, medio, bajo, y usted es vulnerable a esto, y aquí está, y hacemos el Ponzi, capacitación, y pare de contar. Carambas, no. La misma naturaleza, la misma condición del mundo nos está mostrando que estamos siendo muy relajados ante eso y nos estamos dedicando a tener un documento que nos blinde y a tener un papel plan de emergencia, sí señora, aquí está, pero realmente es un documento que funciona. Entonces uno tiene un documento matriz y se los pasa a los chicos de las obras y les dice, chicos, revisen, ajusten y actualicen. ¿Qué hacen los chicos? Le cambian el nombre de la obra y lo presentan. A veces es viable, a veces no es viable. ¿Qué decisión tomo? ¿Soy competente para hacerlo o no? Lo que hoy quiero con esta conferencia y con el apoyo que nos brindó Santiago en este proceso es que cualquiera pueda tener la capacidad, desarrollando obviamente sus habilidades y criterios, como lo veíamos en la conferencia pasada del manual de funciones, lo que son las habilidades y destrezas, que cualquiera pueda tener la capacidad de tomar un documento base, aterrizarlo, organizarlo o levantarlo de ceros, pero con el ejercicio real de cómo se debería hacer, no como copio y pego. Eso es lo que queremos hacer hoy con los planes de emergencia derivados de todo este análisis que hemos hecho. ¿Qué debo establecer primero para poder tener un buen plan de emergencias? Un contexto. ¿Dónde estoy? ¿Estoy cerca de qué? ¿Qué pasó hace 100 años, hace 20 años aquí? A veces nos olvidamos de las estadísticas o a veces nos olvidamos un poquito del historial, cuándo hubo la última inundación, cuándo hubo el último terremoto, cuándo fue el último incendio y por qué pasó, cómo estaba hace tantos años el país, cómo está ahora, por qué se desborda, qué pasó si construyo sobre un humedal, que aquí el tema ambiental es súper vital también, qué pasa si construyo, tengo licencia de construcción para un humedal y luego cuando hay una lluvia entonces se me inunda toda la casa o se me inunda todo el edificio, pues claro, estás en un humedal, ¿qué puedes hacer si el humedal es para regular caudales? Entonces ese contexto lo debes analizar para poder establecer tu plan de emergencia. ¿Cómo lo haces? Con estos pasos muy sencillos, información de la actividad, cuál es el contexto externo e interno y el proceso de gestión del riesgo. ¿Cuál es el contexto con respecto al que tú vas a estar enfrentado a esos temas? ¿Qué metodología voy a aplicar para la valoración del riesgo? No existe una valoración específica o una estándar que diga, como en el caso de que me diga a mí que la ley, usted debe dar política y la política debe tener A, B o C. La metodología hay mucha, usted la debe elegir y debe ser consciente que esa metodología es la clave para todo el ejercicio que usted va a realizar. ¿Con qué criterios los va a evaluar? ¿Cuáles son el nivel con el que usted va a tolerar esa condición? Alto, medio, bajo, que de eso vamos a hablar ahorita, de que ese alto, medio, bajo ya es un paradigma mandado a recoger, ¿verdad? Después, el segundo punto que debemos tener en cuenta es la valoración del riesgo. Fíjense algo, si usted no hace una identificación, un contexto lineal de todo a lo que se va a enfrentar, cuando haga la valoración del riesgo va a evaluar lo que vio. Y si no lo vio, pues no lo puede evaluar, por lo tanto no lo va a controlar. Y ahí es donde tenemos la emergencia crítica en el caso de nosotros en las obras del sector construcción, ¿verdad? Aquí es importante, y este es un paradigma que queremos un poquito hoy como empezar a sacudirlo, porque ese tema de las escalas de medición de valoración del riesgo alto, medio, bajo, yo creo que ya están mandadas a recoger. Yo quiero disculparme si suena un poquito arbitraria con las personas que manejan el tema, que son mucho más expertos que yo. Yo lo estoy viendo desde la analogía.
gerencial, desde la analogía de la experiencia que tengo y desde la analogía del ejercicio, de la investigación que hemos hecho en las especializaciones y maestrías que tenemos para poder asociar un criterio a lo que realmente hoy está sucediendo. Ya estas metodologías de alto, medio, bajo se nos quedaron cortas. Eso era para hace unos años atrás, cuando todo era un poco menos fuerte que ahora o más sencillo que ahora. ¿Por qué? Porque ahora la normatividad ha cambiado, ha evolucionado, ya a uno le exigen hasta que saque permiso para respirar en todos estos panoramas y matrices y realidades que tenemos hoy en día. Entonces, cuando la metodología se queda obsoleta ante el avance que tenemos, uno debe migrar la metodología al hoy, a lo que está pasando hoy. Y eso fue lo que nosotros hicimos con Santiago y queremos mostrarles a ustedes en esta conferencia para que tengan una visión diferente, no siempre estar así, sí, vamos a coger el diamante, los colores y 2x2 es 4 o 4x2 es 8 como veamos en el ejercicio y ya, alto a medio bajo, entonces no lo voy a controlar. Miren lo importante de tener el criterio claro. Si yo establezco una valoración de riesgo a nivel de alto, medio, bajo, ¿qué pasa? Que si a mí me da, por ejemplo, bajo, el hecho de que yo no estoy expuesta a incendio, vamos a hacer un ejercicio, estamos en una oficina, y la oficina está en la ciudad de Bogotá, estamos en la autopista norte, un edificio de, no sé, de 6, 9 pisos, incendio por ningún lado veo yo, puede haber un cortocircuito, pero pues digamos que lo analizo desde la probabilidad y digo, sí, puede haber un cortocircuito, pero pues aquí están los tacos y yo bajo y aquí tengo una red contra incendio, bla, 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 bla. Entonces lo voy a dejar en bajo. ¿Y qué pasa si al otro día se prendió el edificio y se acabó el edificio y se murió? Todo el edificio quedó en cenizas. Pues es que como era bajo, yo no lo intervine porque con las medidas que habían era suficiente, que era como con la manguera de red contra incendio y los tacos. Entonces tuviste la emergencia y no hiciste nada porque tu nivel de riesgo te dio bajo. Por eso es que queremos como sacudirnos un poquito y esa vaina alto, medio, bajo, no, antes si es alto lo intervengo y si es bajo no. Es diferente como lo haríamos en matrices de peligros, en el tema de la intervención del riesgo. ¿Por qué? Porque es que en la emergencia no da lugar para que tú digas, es bajo, lo voy a ignorar o lo voy a dejar a un lado. Lo que nosotros proponemos que ustedes empiecen a implementar es que sean objetivos en esa vulnerabilidad frente a la amenaza y por eso consideramos que es más efectivo establecer una escala de priorización y monitoreo. No importa si tu riesgo es 10, 5, 1, 3, 7, 8. Tú le das una numeración matemática para poder, claro, poder establecer objetivamente y cuantitativamente el nivel de tu riesgo. Eso está perfecto. Pero no significa que porque te dé 1 o porque te dé 3 o porque te dé color verde o color amarillo, no lo vas a intervenir. Lo que queremos decirle es, todos los riesgos que usted identifique los debe intervenir, independientemente del número o el color que le dé. Eso es lo que queremos hoy decir. Mire cómo empieza a cambiarnos la perspectiva. Sí, claro, nuestra metodología o la metodología que no la que queremos nosotros, la que nos ha funcionado, para que me haga entender. La metodología que nos ha funcionado a nosotros es darse cuenta que no importa si es el color verde, amarillo o rojo, o si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, o si es alto, medio o bajo. Es que todos debemos intervenir. Todos los riesgos que yo detecte dentro de mi identificación de las amenazas, debo establecerle medidas de reducción del riesgo, sea alto, medio, bajo, amarillo, verde, azul, rosado, o sea del número que me dé 10, 20, 30, 5, 1, 3, no importa. A todos les debo establecer medidas de reducción del riesgo. Ese es el truco en esta capacitación. ¿Por qué? Porque mientras la amenaza esté presente, el riesgo se genera. Pues entonces tengo que establecer ¿qué? Una vulnerabilidad. ¿Soy vulnerable o no frente a ese riesgo? Y dependiendo del nivel de riesgo, ¿voy a hacer una intervención? No. Todos los riesgos, independientemente que sean altos o bajos, los debo intervenir. Lo que sí debo tener claridad es que los debo meter en una escala de priorización y monitoreo. Obviamente, voy a hacer un ejercicio. Si yo vivo en este momento, yo estoy en el centro de Bogotá y en el centro de Bogotá no tengo dónde poner un punto de encuentro, ¿cierto? Entonces yo pongo el punto de encuentro adentro o afuera. Soy vulnerable a que tengo que evacuar o no evacúo el edificio, no sé, una de estas universidades que tenemos allá, que pues una población universitaria que tenemos en la cuarta con 23, esa zona del centro, evacúo o no evacúo, ¿qué hago? Lo que yo debo hacer es todo lo que identifique, lo establezco en una escala de priorización, es decir,
Obviamente deben haber unos riesgos mucho más altos, mucho más críticos, hablemoslo así, que debo priorizar y monitorear, pero no significa que los otros no. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Me salieron 3 riesgos. 1, 2, 3. Pues a todos 3 les hago seguimiento, priorización, monitoreo, pero priorizo a cuál recursos, tiempo, ejecución, pero a los 3 los tengo que intervenir. Eso es lo que estamos tratando de establecer hoy. Entonces, la metodología, porque sé que es una pregunta que va a salir en la conferencia. ¿Y qué metodología implemento? Ok, la metodología a implementar debe ser un resultado frente a qué? A las amenazas que tienes, a qué tan vulnerable eres tú frente a ellas y cómo puedes establecer tú las medidas de intervención de riesgos. O sea, aquí la clave es identificar. Si tú no tienes identificadas todas tus amenazas, sobre esa valoración del riesgo que vas a hacer, tus medidas de intervención se van a quedar cortas con esa amenaza que tú tienes. Ese es el truco acá. Óptimo. Óptimo. La identificación de amenaza no debe ser bueno, debe ser óptima. Yo debo analizar todo. Voy a poner un ejercicio. Si yo tengo que ir a revisar el esquema de ordenamiento territorial, el POT, tengo que analizar todo lo que dice la Agencia Nacional de Minería, todo lo que dicen los estudios de geología, el estudio de suelos, todo lo tengo que analizar, porque es que aquí, eso es como, se los voy a poner en una, así como nos gusta a veces, en una escala. Entonces, primero tengo el riesgo donde tengo el accidente, peligro por probabilidad por severidad, y tuve el accidente, y el accidente si está área crítica, está de alto riesgo, y que se me murió la persona, y chuchuchu. Establezco unas medidas de control y ya. Pero es que la última línea es la emergencia. Porque aquí controlaste las cosas y no te funcionó acá, se te viene la emergencia. Y aquí no hay más nada, no hay otra cosa que poner aquí. Entonces, como ese es el fin de la línea, digámoslo, como de defensa de la empresa y de todo este proceso constructivo y todo este proceso social de generar toda esta reactivación y todo este proceso de pandemia en el que estamos, pues es analizar una óptima identificación de las amenazas, porque es como yo me voy a medir como empresa frente a esa amenaza. Si no identifico adecuadamente, de ahí para adelante todo te va a quedar mal hecho. Eso es claro. En el orden jerárquico que ustedes de pronto quisieran darle, no importa, vuelvo, insisto, no importa si es alto, medio, bajo. La priorización la debes hacer, monitorear lo debes hacer e implementar medidas de riesgo lo debes hacer. Lo más importante aquí es el proceso al que llegamos a ese, digamos que nos gusta, no, es que a mí me gusta el 2x2, 4, perfecto. Entonces tenemos una amenaza de 4 y una vulnerabilidad de 2. 4x2 es 8, el riesgo me dio 8, listo. No importa el resultado que te dé. Lo importante es cómo llegas a ese resultado, el proceso que tú haces, la identificación, la recopilación de información. Eso no es sentarse en un escritorio y decir, ah, bueno, esta empresa es vulnerable. Ah, no. Analizaste los esquemas de ordenamiento territorial, analizaste la documentación que hay con respecto a los estudios geotécnicos de la zona, analizaste las condiciones forestales, las condiciones de incendio, las condiciones ambientales, que son tan importantes en el tema de las emergencias. Si no se analizan, entonces, pues, estoy cerca de un humedal y no contemplo inundación, por ejemplo. Los humedales son reguladores de caudal. Estoy en una zona donde, por ejemplo, como está muy de moda ahorita, que se inunden las vías y las calles y todo por el taponamiento, la obstrucción de los sistemas de las redes de acueducto y alcantarillado, todo el drenaje que tenemos, porque arrojamos basuras y porque arrastra todos los sedimentos y porque no protegemos las alcantarillas o los sumideros, como lo quieran llamar en las obras. Y no contemplas de pronto la inundación. Entonces lo tienes ahí, pero no lo viste. Y si no lo viste, no lo evalúas. Y si no lo evalúas, pues no lo controlas. Entonces el proceso aquí es el truco. Una vez establezcas todo este proceso, ¿cierto? Del conocimiento del riesgo, cómo lo vas a hacer, la percepción que tú tienes, entonces vamos a ¿qué? A establecer todas las medidas de control, voy a capacitar que el extintor, que voy a poner unas barricadas, que voy a todas las medidas que tú estableces. ¿Cómo ahora hacemos el monitoreo del riesgo? Miren, por ejemplo, esta fotografía, esto fue un sismo que hubo a 55 kilómetros de Bogotá y fíjense cómo afectó la estructura de esta edificación. O sea, ni siquiera tenemos contemplado porque no alcanzamos a medir la magnitud de lo que puede representar una emergencia en un desastre natural. Yo digo, ah, no, es que aquí no va a haber un sismo. O sí, sí hay sismo, pero ¿qué valoración le pongo? Ah, no, le pongo 10, pero bueno, entonces, ¿cuál es la medida de control? Lo que diga el IDIGER o lo que establezca la ciudad.
No, yo tengo que establecer mis propias medidas porque es la vulnerabilidad mía como empresa ante la emergencia, no la de Bogotá, ni la del país frente a la emergencia. Yo como empresa, ¿qué tan vulnerable soy y qué tan preparado estoy? ¿Ok? Entonces, en el monitoreo del riesgo es importante que tengamos en cuenta que cuáles son los eventos inminentes, las notificaciones, la difusión a autoridades y población, las medidas de respuesta e instrumentación. ¿Cómo actúo? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Qué recursos tengo? ¿Tengo camilla? ¿Tengo extintor? ¿Tengo un helicóptero? ¿Me prestan? ¿Mi vecino lo tiene? ¿Qué tiempo de respuesta tiene la estación de bomberos más cercana hacia acá? ¿En cuánto tiempo llego al hospital? Esas cosas son importantes monitorearlas porque de esos segundos depende todo el ejercicio, que todo el ejercicio se te pueda perder en esos segundos donde no pudiste atender o responder. Una vez hagas todo el monitoreo y determines qué ancho tienen las escaleras, ahora estos edificios de ahora que todos están chiquititos, todo, entonces las medidas, y hay unas medidas estándar, una norma de sismoresistencia, hay unos estándares para incendio, hay unos estándares para puertas cortafuego, bla, 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 listo. Todo eso es importante. Y de aquí hacia atrás, ¿qué pasa con los edificios de hace 20 años que todavía están las escaleras? Que si está pintura de aceite o no está pintura de aceite. Bueno, todos esos temas hay que analizarlos para poder, ¿qué? Una vez monitoreados, reducir ese riesgo. Eso es lo que yo tengo que enfocarme, reducirlo. Porque recuerden que si lo voy a eliminar es porque me voy de la amenaza. No me quiero estar ahí en ese río porque me puedo inundar. Yo me voy y listo, eliminaste esa amenaza de inundación, no todas las amenazas, ¿no? Entonces, la reducción del riesgo se enfoca en ¿qué? Prevención, mitigación y la protección financiera, a través de todo un proceso de ¿qué? De sinergia. Esto es sinérgico. El tema de las emergencias es sinérgico y por eso debemos tener estructuras tan fortalecidas, interdisciplinarias, intermunicipales, interdepartamentales, interorganizacionales, que nos permitan reducirlo de una manera efectiva. Después de que hago toda la medición y hago todo el proceso, ¡pum! Pasó. ¿Cómo lo manejo? Realmente, ¿cómo me evalúo en ese proceso que realmente me pasó? Hubo una inundación, hubo un terremoto, hubo un incendio, ¿sí? Un ataque, bombas, un tema químico. ¿Cómo hago para manejar ese desastre? Entonces, ¿a través de qué? Inventario de recursos para cada escenario de riesgo. Apoyo de terceros, niveles de emergencia, nivel de activación y el apoyo o el dimensionamiento que tenga la estructura a nivel de país. Pero es que el país no la tiene. Pues si usted quiere proteger su inversión, se la tiene que inventar usted. Y no puede esperar que el Estado le solucione. ¿Por qué? Porque muchas veces, como todos estamos construyendo a veces sobre la marcha y aprendiendo sobre lo que nos ha pasado, pues entonces, si usted tiene una propuesta que hacer, bienvenido sea, hay que activarla. No es que, la información, en estos casos la información no debe ser egoísta. La información no debe ser, es que yo hice esta metodología y esta me funciona, pero yo no le voy a decir a nadie porque si no me pagan 4 millones, 10 millones, yo no la voy a mostrar. No. Las metodologías existen, pero el criterio, el saborcito de esa metodología, de quién la puede implementar y cómo la puede desarrollar, es el trabajo que hacemos nosotros, es el trabajo que usted puede desarrollar en su compañía, es el trabajo que debe de generarle en las habilidades y competencias a su equipo para que funcione, porque es que aquí el tema es que la brigada, el tema de emergencia no es responsabilidad de la brigada. Si Alan me está viendo, que lleva como 15 años en una de nuestras empresas aliadas, siempre ha sido brigadista. Entonces, pasó algo, culpa de Alan. No. Es que no pudimos evacuar. Alan no tiene la culpa. Es que no teníamos los extintores. Culpa de Alan. No. Fíjense que esto es un tema de todos. Todos tienen que responder aquí por la emergencia y por eso es importante establecerlo dentro de las análisis y las amenazas que estamos viendo, que es más o menos el ejemplo que les quiero mostrar. Díganme ustedes cuántos, y esto es digamos como un llamado de mi persona para ustedes que me están escuchando y que sean multiplicadores de este mensaje. En los colegios, a los niños les enseñan a usar un extintor, o a los chicos les enseñan a hacer RCP, o a las personas les enseñan a hacer maniobra de saturamiento, bueno, todas estas cosas de control de emergencias. En las empresas, entonces nos dedicamos, o en las instituciones, digámoslo así, nos dedicamos a conformar la brigada de emergencia, estábamos cumpliendo. Y resulta que yo me acabo de dar cuenta dentro del ejercicio y la brigada, sí, qué chévere. Y si son 5, o es el pobre Alan que siempre está ahí
y somos solamente 3, los 3 vamos a hacer incendio, a evacuación, a hacer maniobras de atoramiento, a quitar el escombro a la persona de la pierna, a hacer una inmovilización, a bajar por la escalera con la camilla. No. Entonces, fíjense el ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos no existe un reglamento o un lineamiento establecido que obligue a las empresas a tener brigada de emergencia. De pronto acá en Colombia sí la norma nos obliga a nosotros de alguna forma que esté constituida una brigada de emergencia. En Estados Unidos no. No porque ellos no tengan emergencias, sino porque en Estados Unidos o en otros países lo que hacen es que todo el mundo tiene que estar listo para una emergencia. Entonces, en Estados Unidos todos saben manejar, tienen capacitación en extintores, todos saben activar hacer un primer auxilio, hacer un RCP o hacer un primer respondiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es responsabilidad de todos. Entonces, aquí quítense la idea de que es que la brigada de emergencia, la capacitación de la brigada, y la brigada es la que, eso van allá, con uno los ve a veces cuando ponen fotos mis amigos de algunas zonas allá de pronto en Barranca o en algunas zonas de manejo petrolero donde el tema de incendios es bien heavy. Y los uno poniendo sus fotos con sus trajes, uy, qué chévere. Y los otros, y el que activa la válvula, fíjense en esto, y el que está moviendo la válvula de gas, ese no tiene ni idea, porque es que le dieron una capacitación donde le dicen, mire, el extintor se activa así, y hace y listo. Pero él no es así el superbombero que va allá a activar la emergencia y nada, sino que tienen que esperar a que llegue la brigada. Y si ese día la brigada, no sé, hubo un sismo y los de la brigada están en una sala de juntas y los aplastó, entonces no hay brigada, nos fregamos, se fregó la planta, se fregó el campo y nos fregamos todos. No, lo importante aquí es que todos en la compañía hagan cuenta, o sea, este es un tip, como si todos fueran brigadistas, si usted va a hacer pistas de entrenamiento, hágala para toda su empresa. Que todos sepan, que todos puedan responder, para que no exista como la brigada son 5 y eso responden por todos esos 50 trabajadores que tengo acá. No, los 50 responden por los 50. Ese es el truco, ¿ok? Ese es importante, el tema de responsabilidad. Dentro de ese tema de responsabilidad, como tenemos en Colombia la obligación legal de tener una brigada, entonces listo, vamos a hacer una convocatoria, hacemos una elección de la brigada, la capacitamos y todo el tema. Pero eso no significa que no se deba cumplir el escenario que estoy mencionando acá. Todos deben estar capacitados para el manejo de las emergencias. O sea, que significa que yo a todo el mundo le tengo que hacer capacitación y entrenamiento para cómo responder ante las emergencias de las cuales todos en la compañía somos vulnerables por la amenaza X, Y o Z, ¿verdad? Entonces, su plan de capacitación, vuelvo y digo, no solo para la brigada, sino para todos los entes involucrados en la compañía, contratistas, subcontratistas. ¿Recuerdan el accidente que les mostré en una investigación en la zona de un campo petrolero donde el señor quedó allá conectado pues con el tema eléctrico porque le subieron el alimentador y que murió la persona? ¿Qué pasa en ese solo ejercicio si una empresa no está conectada con lo que la otra está haciendo? Entonces debe ser una capacitación que pueda generar la participación de todos los actores de la zona en la que yo me estoy moviendo o en la zona que tengo la amenaza o las amenazas. Los simulacros, mire, los simulacros son súper importantes. Yo a veces veo en las auditorías o en los temas que los simulacros están enfocados a una vez al año y es cuando se hace el simulacro nacional de evacuación y todo el mundo sale y se hace un informe y listo. Hombre, no hay nada mejor que la práctica, que el ejercicio para que la mente reaccione en el momento que tiene que reaccionar. Ustedes saben que no sabemos realmente cómo vamos a reaccionar ante un evento de emergencia. Por ejemplo, si me van a robar, entonces ¿yo qué hago? ¿Le doy una patada ya fatality al señor y lo dejo noqueado? ¿O no suelto el bolso? ¿O grito? ¿O se lo entrego? ¿O qué hago? No sé cómo voy a reaccionar porque mi cuerpo no está preparado para esa reacción. Entonces tengo que prepararlo, carambas. Tengo que mirar por dónde corro, por dónde hago, cómo activo, cómo corre uno con un equipo con una manguera. ¿Cuántos han corrido con la manguera de la red contra incendio que están en sus edificios? Miren sus edificios y esa manguera que eso se ven en las películas, los bomberos con la super manguera, super de la fuerza y todo, y manejar esa manguera. ¿Quién tiene la fuerza para hacerlo? ¿Lo hemos hecho? ¿Se ha manejado? ¿Cuál es la presión que tiene esa red hidráulica o esa red contra incendio? Entonces, hacer el ejercicio me implica que yo pueda realmente prepararme para enfrentarlo, porque si no, el día que vaya a coger la manguera, voy corriendo con la manguera, me caigo porque me quedo grande, porque me pesó.
entonces no la pude coger y se incendió la oficina y nos morimos todos porque la que tenía que coger la manguera de la red contra incendio no pudo cargarla. Entonces, es importante el simulacro porque el simulacro te permite a ti entrenar tu mente y tu cuerpo y entrenar la organización para cuando tengan que enfrentarse al escenario real. El equipamiento, uno va a las empresas o a las obras y es lo mismo, ¿no? El extintor, una cartelera, una camilla y el cuello. Ay, uno quisiera tener de todo para responder a todo, pero pues presupuestalmente no se puede. O uno quisiera tal cosa, no sé qué. Hombre, ¿cuántas empresas hay en su edificio? ¿Cuántos pisos tiene su edificio? ¿Cuántas oficinas hay por piso? Pues si el equipo es muy costoso, pues entonces compren uno para el edificio, ¿sí? Si necesitan un desfibrilador o un equipo para tal cosa, pues que se compren de todo el edificio y se ponga el dinero y la cuota extraordinaria y se compró el equipo. Pero no lo hagan porque la ley se lo exige. Es que la ley exige tener desfibriladores ahora en los sitios de las piscinas. Es que la ley exige, no, hágalo porque es su equipamiento para usted bajar su vulnerabilidad, para controlar su riesgo ante la amenaza que está expuesto, ¿sí? Dejemos de pensar que es que como la ley me lo pide, entonces lo voy a hacer. No. ¿Cuántos no ve uno los cuellos inmovilizadores por allá de pisapapel? Porque estos equipamientos en algún momento hacen parte de una fiebre. Ay, pasó esto, entonces no, compremos el extintor super guau, compremos el inmovilizador y para que la uña y de todo. Y luego no los usan, en las capacitaciones no se implementan, en el simulacro no se utiliza. Entonces, cuando llega la hora de utilizarlo, nadie lo usa y el equipo se perdió la compra de eso y esa plática se perdió. Con el equipamiento viene apoyado de esa red con la que usted puede contar. Entonces, ¿cuántos de ustedes han hecho a conciencia sus planes de emergencia contando con el escenario en el que están, con los otros contratistas o con el edificio o con las otras oficinas que están? A veces no lo hacemos y por eso es que tenemos ese tipo de cosas de que yo compro todo y yo soy yo con yo y allá no me importa lo que esté pasando. En una emergencia todos debemos ser solidarios con este proceso. Debemos ser, cuando todas estas cosas de emergencias pasan, ¿qué hacemos? Todos nos ubicamos y entonces que la donación, que las cobijas, que la colchoneta, que no sé qué. ¿Por qué la solidaridad viene? Es cuando nos mueve la conciencia, nos mueve el sentimiento de lo que ya vemos y no nos mueve para trabajar en equipo y poder estructurar y evitar que nos pase o que sea menos grave lo que nos pase a todos en esa comunidad o en ese edificio o en esa oficina o en esa planta o en ese proyecto. Yo les voy a mostrar un ejercicio muy sencillo que nosotros hacemos en una obra. Esta es una obra X, aquí estos son ejercicios académicos, entonces, ay, que el señor no tiene el casco puesto, que si lo tiene, que si el tapabocas lo tiene amarrado, no. No quiero que miren esa esencia porque el enfoque que quiero mostrarles es, si a uno le toca irse como un payaso y disfrazarse para que la gente lo escuche y le haga caso, hay que hacerlo. Cuando les comentaba la conferencia pasada que el director de obra decía, no, pues que esta gente uno les dice y no hacen caso y cuánto llevamos en construcción y que por qué son tan tercos, que no sé qué. Eso no es una justificación para yo decirle a la ministra, se me mató el trabajador, lo tuve en emergencia porque es que ellos no me hicieron caso. Lo siento. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos que diseñar un montón de estrategias que nos permitan cada día vincular y poder estar preparados ante el ejercicio. Si nos toca disfrazar a la gente, la disfrazamos. Si nos toca hacer con actores, lo hacemos. Si nos toca hacerlo por grupitos, fíjense lo que les mencionaba. Si yo tengo una obra 80, estos dos capacitadores o actores no van a poder hablar tan duro para 80 personas, pues hagamos grupitos de menos de 10 personas, de 5 y con eso vamos a trabajar. Un ejercicio muy sencillo y muy dinámico donde el trabajador se sienta que lo que le están dando le sirve, le permite aprender y le permite crecer, ¿verdad? Entonces vamos a ver una cosa muy corta para que no nos quite tiempo. Esto. Ojo, es que se equivoca para mi canción. Eso es como perfecto. Preparados, última rondita, listo, vamos. Solamente estamos por ahora con el hub y el fondo, listo, preparados. Cuando alguien diga fondo, se devuelve rápido, listo. Ok, eso es a lo que me refiero cuando nosotros debemos diseñar todas las estrategias que estén a nuestro alcance para poder lograr el objetivo, que es divulgar, comunicar, prepararnos, atender, estar atentos, bla, 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 porque en teoría, gracias Haider por todo el apoyo que nos has dado con este proceso también, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que sea necesario, porque es que finalmente como corporación
recuerda la presentación inicial que decíamos de la protección financiera, todo va enfocado en la continuidad del negocio. Si yo tengo una emergencia que me quemó toda la planta o la empresa y yo no hice nada ante eso, o lo que hice me quedó corto por un mal ejercicio inicial, pues no hay negocio y no hay continuidad. Entonces, el ejercicio lo vamos a hacer muy interesante y pues concluyamos aquí con los tips para que podamos pasar al ejercicio si nos da un poquito el tiempo. Entonces, ¿cuáles tips tenemos para el día de hoy? La mejor respuesta viene de una buena preparación, o sea, el antes, dentro de ese contexto general que les estaba mencionando, de todo, tienen que analizar absolutamente todo. Sus vecinos, si tiene perro, si no tiene perro, todo lo tenemos que analizar. El escenario debe empezar desde arriba, garantizando que participen todas las áreas. Fíjense que es uno de los temas que encontramos en las auditorías. 50 trabajadores y uno mira las listas de capacitación a emergencias o primeros auxilios o riesgos o lo que sea y no aparece la firma del director de la obra o no aparece la firma del gerente de la compañía porque no tengo tiempo. O sea, así, ¿cómo va a funcionar? Si usted no se interesa por la continuidad de su negocio y por su plata, pues entonces yo hago mi trabajo y no me voy a preocupar por lo suyo, ¿sí? Si usted me demuestra a mí, trabajamos juntos, que desde el gerente está... Yo recuerdo hace unos años que podíamos hacer estas fiestas de fin de año, despedidas de fin de año, un ejercicio que tuvimos con el proveedor de riesgo psicosocial para todo el tema del estrés y todo este tema. Era como el ejercicio, no recuerdo muy bien, pero era como pasar unas bolitas de un tubo a otro y hacer, bueno, un ejercicio ahí fue bastante chistoso, interesante, y lo hicimos con HA y decíamos en ese momento, ¿será que el doctor tal y el doctor tal sí? Y mire que cuando llegamos allá, todos, estaba el doctor allá remangado la camisa, el gerente de la compañía, el subgerente de la compañía allá remangado del tema y cargando las bolitas allá y que lleve el tubo para acá y riéndose, y Diana, usted y Pedro acá y no sé qué, y doctor esto y doctor lo otro. Y fue un ejercicio tan chévere que a mí siempre me ha gustado trabajar con esa compañía por eso, porque de una u otra forma siempre todos estamos involucrados, aunque hay dificultades y todos siempre estamos involucrados en todo. Entonces, todas las áreas deben participar en el tema de que de la gestión de riesgos, del desastre, la emergencia, porque hay responsabilidad social, sí, pero el problema aquí es que la continuidad del negocio se puede ver afectada si nosotros no tenemos claridad sobre esto. Los procesos de gestión del riesgo ante emergencias y desastres son tan buenos como las suposiciones sobre las cuales se basan y de ellos depende el grado de impacto futuro. Es una frase que nos parece muy interesante porque es que ay, pero usted sí es exagerada, Erika, pero pues, ¿qué va a pasar eso? ¿Cómo se va a voltear la mixer? No, ¿quién dijo? La bomba estacionaria, eso tiene unas patas ahí, ¿qué se va a caer eso de la torregrúa si la torregrúa, ¡buf! Todo lo que usted suponga es lo que le da la capacidad de poder identificar el escenario posible y hasta lo que no pudiera llegar a ser tan posible. Pero mientras esté la amenaza ahí, mientras haya una torregrúa en su proyecto, debe analizar que la torregrúa se le puede romper, se le puede partir el brazo, se le puede caer el contrapeso y puede matar y puede generar una emergencia. Puede caer sobre los vehículos de la vía. Allá tenemos un proyecto X, entonces estoy en la Avenida La Esperanza y hay un evento allá en esta entidad que hace eventos de todas estas ferias y todo este rollo. Y yo tengo la grúa y voy pasando y ¡pum! Se cayó la grúa y ahí acabó con la exposición que tenían allá. ¿Lo contemplé? No, porque es que cómo se va a caer la torregrúa, eso jamás pasaría. No, 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 eso tiene certificado de calidad y está soldado con soldadura del Espíritu Santo, o sea, no. Mientras exista la amenaza, usted tiene que identificar el riesgo, lo tiene que evaluar, lo tiene que controlar, así de sencillo. Eso es lo que nos está diciendo este proceso en el que estamos. El corazón del plan de emergencias es la identificación de amenazas y el análisis de vulnerabilidad. De ahí para abajo, si usted no hizo ese ejercicio como tenía que hacerlo, todo le va a quedar mal. Entonces, lo que acabamos de decir, o lo hacemos bien, porque para hacerlo chueco nos podemos quedar cortos y antes generar más inconvenientes. Y pues además porque la ley lo obliga. Entonces ahí sí, nada que hacer. Enfocarse en el proceso, no solo en el documento. Ay, que el auditor, que el plan de emergencia. Sí, aquí está la hojita, tome, yo se la paso y ya, ¿y qué? Yo me imagino, y lo digo con mucho respeto, todos estos temas de emergencias que están pasando ahorita, muy seguramente están los documentos, están publicados en las páginas web y eso hicieron simulacro una vez al año y todo el rollo. Y ahí está, destruido, total. Porque no es el papel para cumplir, que hay que tenerlo, sí, pero el proceso es lo que nos interesa en este momento. Para que el documento tenga vida es vital implementar las medidas de reducción de riesgo. Entonces yo implemento un montón de medidas, pero no, yo las escribo, pero no las implemento. Lo mismo, capacitación en tal cosa, capacitación en lo otro, simulacro no sé qué, pero si no lo hago, pues es lo mismo que después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Entonces en ese orden de ideas debe ser un proceso dinámico. Entonces,
Dentro del resultado que tenemos hoy, y veo que nos cogió un poquito el tiempo y no vamos a alcanzar a hacer el ejercicio, lo siento, en serio, es que es un tema muy denso, es un tema muy, muy largo. Yo creo que voy a proponerle a James que hagamos un próximo escenario donde hagamos el ejercicio de la matriz 2x2, 4, no sé qué, porque realmente no vamos a alcanzar a mostrarles la voy a abrir, la voy a mostrar y les voy a hacer un pasoncito porque realmente me preocupa que se queden sin ese tema. Entonces, el resultado lo vamos a mostrar en el ejercicio que estamos haciendo acá o en el proceso en el que vamos a mostrar, para que no lo hablemos, sino que lo mostremos de una vez. Entonces, miremos acá el anexo, que seguramente vamos a tener un ejercicio más adelante porque este tema es bastante interesante. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, bueno, esta es la metodología, los colores, bla, bla, bla. Entonces vamos a hacer un ejercicio, identifiquemos 2 puntos importantes. Esto es una planta de gas, en una zona por allá de estas petroleras, bla, bla, bla. Entonces identifiquemos 2 amenazas muy sencillas. Natural, inundaciones por lluvias torrenciales que generen riesgos a la salud y actividad volcánica y erupciones. Esa es una zona del Huila, entonces pues hay que identificar actividad volcánica y erupciones. Entonces, ¿qué empiezo yo a ver? ¿De dónde? ¿Qué es? ¿De qué origen? Analizo, reviso. Adicional a eso, busco información. ¿Qué dice el esquema de ordenamiento territorial? ¿Qué dice la alcaldía? ¿Qué dicen las entidades locales? ¿Qué dice el consejo distrital o territorial, etcétera? Y empiezo a establecer cuáles han sido el historial y lo coloco en el documento porque es que eso tiene que servir para algo. O sea, eso no es para que yo lo revise y lo lea, si lo tenga en la cabeza porque me voy de la empresa y me llevo el proceso. No, debe quedar para la compañía. Y con base en eso, ¿cierto? Que tengo acá dentro de todas las medidas, en todo el proceso, entonces establezco mis medidas de intervención. Obviamente esta es como la teoría, porque falta hacer el ejercicio práctico, que es el que digo que debemos hacer en otra ocasión, porque nos coge como el tiempo. ¿Con quién me voy a articular? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Qué tengo presupuestado? ¿Qué tengo pendiente por definir? ¿Cuánto me puede costar establecer, por ejemplo, quién es el responsable de la implementación? Pues aquí, como en el tema de brigadas, sí nos exige una estructura, que un coordinador, que no sé qué, pues aquí lo asignamos, pero debería internamente no asignarle solo a la brigada, sino a todo el personal de la compañía, asignarle unas funciones y unas responsabilidades. ¿Cuánto me cuesta? ¿De dónde lo saco? ¿Quién me lo da? ¿Qué plazo de ejecución tengo? Este proceso lo tengo que hacer muy juiciosamente y debo identificarlas todas. Miren, forestales, movimientos sísmicos, fenómenos de remoción en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, actividad volcánica, tormentas eléctricas, temperaturas extremas por calor, sequías en la zona, incendios estructurales o eléctricos, explosiones, derrame o fuga interna de materiales peligrosos, pues trabajamos en una planta de gas, pues obviamente eso se tiene que identificar. Cortes de luz, ¿qué pasa si se va la luz? Hay un apagón, ¿qué pasa si me va la luz ahorita en la conferencia? Quedamos ahí a la mitad. Es un ejercicio muy interesante. Atentado terrorista, conflicto armado, accidentes por agudización de enfermedades graves, secuestro, robo, hurto, epidemias, pandemias, contaminación de sistemas ambientales que yo pueda generar. ¿Cuál es la emergencia que se derivaría si yo afecto un vertimiento a la fuente hídrica que abastece el acueducto de la población? Entonces, todo lo debo identificar. No se me puede quedar absolutamente nada. Una vez identificados, entonces aquí empieza la probabilidad por la velocidad, la probabilidad por la consecuencia, por la vulnerabilidad, la amenaza, y empiezo a colocarle los numeritos que tanto nos encanta, 2 por 2 es 4, bla, bla, bla. Aquí me da, por ejemplo, que tengo en probabilidad de ocurrencia 2, porque pues obviamente en el Huila tengo volcán y ahí donde yo estoy, pues no sé qué tan cerca o qué tan lejos esté, pero como está la amenaza, mido la distancia, un volcán tiene actividad, no sé, hago geología, entonces no, es que los brotes o la explosión que pueda generar un volcán va a llegar a 2 kilómetros cuadrados o a 5 kilómetros, eso lo tengo que analizar, porque es que, no, a 200 metros no hay un volcán, entonces no hay amenaza de volcán. Y al darle una valoración, pues hacemos como todo el proceso, aquí estoy dentro de mi vulnerabilidad, pongo unos valores, tal, que si es más de 25, claro, porque esto en teoría lo debemos hacer para una escala numérica, para priorizar y para monitorear, no para intervenir. Ojo, la escala numérica no debe ser para la intervención porque todos se deben intervenir. La escala numérica debe ser para priorizar y monitorear, no para intervenir, porque todos hay que intervenirlos, ¿verdad?
Ok, establezco una actividad, si me aplica, si no me aplica, cuál de cada actividad, de cada amenaza que yo tenga de cada vulnerabilidad que yo tenga frente a esa amenaza, y asignamos el famoso puntaje, y damos unos valores que los tenemos acá. No importa, aquí, por ejemplo, les voy a mostrar la matriz ya desarrollada, por ejemplo, entonces en nuestro caso 10, inundaciones, me da un valor. Este valor es solamente, mire, me da 0.044, y usted dirá, ay, está en verde, entonces es bajo, no lo voy a intervenir. No. Todos los riesgos que están aquí, todo esto lo tengo que intervenir. Lo tengo que intervenir. Lo que me da la escala numérica es la priorización y el monitoreo que debo hacer. Pero a todos le debo establecer medidas de intervención del riesgo. Entonces, este es el ejercicio que de pronto nos va a tocar hacer en una conferencia más adelante, como hicimos el de matriz de peligros. Yo le cuento aquí a James, Lina me ayuda ahí como a pedalear eso para que no nos quedemos como con el abrebocas de qué pasó. Hoy tenía que dar unas gracias y de verdad pues a todo el equipo de Positiva con esta conferencia, y pues a James por la confianza, a Santiago Lizizabal siempre por estar ahí apoyándome en todos mis temas de emergencia. Siempre a Santiago, muchas gracias de verdad por todo este apoyo, y a mi gran equipo HCQ, pues están ahí, los llevo en mi corazón. Gracias siempre por acompañarme, por aguantarme, por darme toda esta retroalimentación y por hacerme mucho más fuerte como profesional, no para ser fuerte de que, ay, soy sí, sino por ser fuerte para ayudar y para construir, y eso es muy importante para mí. Pues a todos ustedes, muchas gracias por estar hoy. Lina, no sé si hay preguntas, el tema estaba muy denso, lo siento, pero bueno, si hay preguntas, estamos aquí para atenderlas, no hay problema. Claro que sí, ingeniera Erika. Bueno, te cuento que el ingeniero James ha aprobado la sesión 2 y sesión 3 de brigadas de emergencia para todos nuestros afiliados, con el fin de lograr afianzar competencias como se debe. Entonces, hay que estar muy pendientes al cronograma para que asistan a la segunda y tercera sesión, que yo estoy segura que será igual de buena a esta sesión que nos has regalado el día de hoy. Gracias. Mire cómo somos efectivos y rápidos en Positiva. Yo dije y a los 2 segundos ya me van a aprobar. Bien. Claro que sí. Bueno, ingeniera, vamos a responder rápidamente porque, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero hay que responder algunas dudas de nuestros asistentes. Claro. Ingeniera, ¿en todos los escenarios es necesario evacuar las personas? ¿Cuándo debo evacuar en una emergencia? Ok, buena pregunta. No necesariamente tenemos que evacuar siempre, no necesariamente, porque pues imagínense ustedes en el centro de Bogotá, ¿qué hago? ¿Para dónde corro si nos vamos a aglomerar antes todos ahí? Entonces, yo tengo que analizar muy bien cómo debo evacuar y si debo evacuar o no. En el caso de un sismo, por ejemplo, muchos hemos analizado que muchas de las emergencias más graves se da cuando la gente evacúa y por la afectación de los elementos estructurales, como las escaleras y fachadas y todos estos temas decorativos. Entonces, no necesariamente en todos los escenarios hay que hacer evacuación. Por eso les digo que el simulacro de evacuación que se hace todos los años es muy chévere, pero no siempre vamos a poder hacer evacuación del personal. Entonces, es importante que tengamos puntos de encuentro, tanto externos como internos, que nos permitan. Entonces, si el incendio es en el piso 6, ¿para qué los voy a hacer evacuar a la calle en el centro de Bogotá? Pues los evacúo al piso 3, donde no tengo, digamos, la amenaza está más controlada, la vulnerabilidad es menos fuerte, y actúo sobre el sexto, ¿verdad? Entonces, eso es, gracias, eso es lo que hay que analizar, ¿no? Pero no siempre hay que evacuar. Perfecto, ingeniera. Ingeniera, bueno, ¿todos los puntos de encuentro deben ser externos? Ok, creo que lo acabamos de analizar, pero ok, no necesariamente, porque como te decía, si en este momento tú tienes vamos a suponer que yo estoy aquí en un piso de 20 pisos y el incendio es en la terraza, pues yo para qué voy a evacuar todos los pisos. No digo que no sea, o sea, no digo que no los evacúen, eso lo defines como esa vulnerabilidad que tú evaluaste. Lo que digo es, si tú tienes tan efectiva tu plan de emergencias y es tan efectiva tu medida de control de riesgo que tú puedes contener el incendio en la terraza sin necesidad de evacuar los primeros pisos. ¿Por qué? Porque no alcanzan a llegar hasta allá porque lo controlaste in situ. Entonces, muchas veces los puntos de encuentro no necesariamente tienen que ser afuera, porque en Bogotá, en el centro de Bogotá, entonces voy a ir afuera, me atropella un carro, los bomberos van y me atropellaron o me caen los edificios encima. Entonces, ese análisis también es importante definirlo, y es muy claro que los puntos de encuentro no necesariamente o no obligatoriamente tienen que ser afuera. Pueden ser dentro de la misma infraestructura, obviamente con las medidas de control adecuadas. Perfecto. Ingeniera, ¿uso o no uso el ascensor en caso de emergencia? ¿Tú qué nos recomiendas? Bueno, buena pregunta. Igual, análisis. Si yo voy a bajar a un señor en silla de ruedas desde el piso 20 por las escaleras, pues o me vuelvo un tropiezo para los demás que evacúen,
o me voy a botes con el pobre señor en la silla de ruedas. Entonces yo lo que tengo que analizar es, si no tengo un incendio, ni hubo un sismo, sino que es una emergencia por otra condición, pues uso el ascensor. Si voy con una camilla, yo voy con el señor del camillaje y lo que hago en la escalera es que por pendiente se me fue el paciente, pues nada, el ascensor es fundamental utilizarlo en ese caso. Pero si hubo un sismo, pues sí no lo uso porque pues pudo haber afectación estructural. Si es un tema de incendio, ¿cómo voy a evacuar la gente de la terraza en el ascensor si tengo la cabina llena de humo? Entonces es un tema de análisis para poder establecer esa medida. Si es por sismo, no uso el ascensor. Si es por que se cayó la placa, pero no se afectó la estructura, yo me voy por el ascensor. Eso es un análisis que se debe hacer y por eso digo que todo lo deben identificar para que lo puedan evaluar y controlar. Perfecto, ingeniera. Bueno, ahí la ñapita. Nos vamos rápidamente con la última pregunta. ¿Qué metodología es mejorar para los planes de emergencias? Ok. Muchas veces ya creo que está enfocado a que ahora entonces no uso la que tengo porque la ingeniera Erika se inventó una metodología mejor. No es que yo me la haya inventado, es que se ha construido con un equipo. Lo que pasa es que las metodologías, no importa cuál tú utilices, lo importante es que la metodología te sirva y sea funcional para lo que tú quieres a hoy. No es lo mismo alto, medio, bajo hace 50 años, ¿cierto? Alto, medio, bajo hoy, 2020, con pandemia, con COVID, con emergencias, con desastres, con conflictos sociopolíticos y todo lo que pasa en Latinoamérica. Entonces, lo que trato de decirles es que la metodología que usted utiliza debe revisar si va a la vanguardia de lo que nos está pasando hoy. Si va a la vanguardia, úsela. Si ve que no, entonces empiece a revisar y a sacudir el polvo de sus metodologías, porque la clave de todo el proceso de emergencias es la identificación de las amenazas. De verdad es la identificación para que de ahí puedas mirar qué tan vulnerable eres tú para evaluar tu riesgo, para establecer tus medidas de control de esos riesgos, de todos, no el alto, medio, bajo. Entonces, si tu metodología no va en línea con eso, chao. Es como lo que les puedo recomendar. Perfecto. Bueno, ingeniera Erika, entonces, como siempre, agradeciéndote por estos importantes espacios educativos que nos regalas todas en cada taller. Bueno, nos vemos como siempre la próxima semana con nuevos temas de interés y, por supuesto, invitarlos a todos a que estén muy pendientes de nuestro cronograma semanal para que sepamos cuándo vamos a programar la segunda y tercera sesión. Ingeniera Erika, muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti y a todos. Un abrazo, que tengan feliz fin de semana y bueno, qué rico que podamos tener nuevas sesiones porque esto es mucha tela para cortar. Un abrazo, se cuidan, feliz fin de semana. Claro que sí, por supuesto a todos muchas gracias por su participación. Les recuerdo que la grabación de este taller quedará colgado en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. También, como siempre, yo los invito a que visiten Posipedia para que visualicen el cronograma de la próxima semana y se vayan programando con Positiva. A todos muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. Ey, amor, no exageres. No te estoy terminando, es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva.
porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.